señores, estamos en una misión más de Artículo 26. Hoy es domingo 11 de abril del año 2021. En este momento en Asunción son las 20 horas y 1 minuto y tenemos una sensación térmica de 21 grados. Bueno, vamos a unos temas. Una pequeña introducción, digamos, con lo que tiene que ver básicamente con el incidente de Paraguayo Cubas y de Marcos Báez, creo que se llamaba, y la policía. Yo creo que tenemos que ir creciendo cívicamente y la ciudadanía tiene que ir asumiendo conciencia en ese sentido, justamente para no caer en dictaduras, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, etcétera. Entonces hay cuestiones muy sencillas que debemos de entender. Eh, Porque vi el incidente este de Paraguayo Cuba y específicamente el del muchacho Marcos Báez y hasta parece ser, yo sé que inducido evidentemente por parte de las redes sociales o por los medios de comunicación, principalmente del grupo Cartes, etcétera, tratar de normalizar el tema de la violencia como un sistema de tortura y de represión. Y hago una pequeña aclaración. Si Marcos Báez cometió una ilegalidad, un hecho punible, etcétera, y le pegó a un comisario, en ese momento tienen que detenerlo, evidentemente neutralizarlo, retenerlo, etcétera, ¿verdad? O sea, reducirlo, pues está en plena flagrancia, digamos. Eso es lo que le corresponde a la policía. Hasta ahí. Ahora, llevarlo a una patrullera y en el trayecto entre el incidente y la comisaría o la fiscalía o lo que sea, comenzar a someterlo a torturas, a vejaciones, a humillaciones, a violencia, a golpes, eso está mal. Porque resulta que se estigmatiza mucho, y creo que también le escuchaba a un comisario varias cuestiones con relación al incidente, ¿verdad? Decir, no, mira, si le hacemos esto, si esto se le hace a un policía brasilero, sabe cómo termina, o si esto se le hace a un policía americano, sabe cómo termina. No, la policía tiene que usar la fuerza en el momento del incidente. Una vez que está reducido o neutralizado el potencial agresor, ahí se respetan las reglas como son. No es que entre 20 la agarramos, le detenemos, le retenemos, le neutralizamos, le reducimos y después resulta que le comenzamos a garrotear esposado. Eso no está bien. No está bien ni acá, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Brasil. Y la diferencia con estos países que tienen un sistema judicial más serios es que justamente una denuncia de ese tenor tiene su andamiaje, corre, se presenta una denuncia, se presenta una protesta y se corre, se investiga. Y tenemos el caso reciente de, cierto, esto ya fue un extremo, de George Floyd en Estados Unidos. Cierto, lo estaban reduciendo en plena reducción, claro, se le fue la mano ya con la fuerza a los policías, lo que sea, y lo mataron. Ahora, pero eso ocurrió en las narices de todos, de hecho hay filmaciones de eso. No es que ocurrió en una pieza de 4x4 sin ventana y sin nada y garroteándole, o en la carrocería de una camioneta de la policía, o en la cabina de una camioneta de la policía, torturándole, golpeándole y violentándole a una persona detenida que cometió o pudo haber cometido un delito, pero para eso está el sistema como corresponde. Y si el comisario se siente agraviado, y bueno, listo, que también accione.
Pero acá parece nomás que jugamos una pulseada, ¿no? Porque justo el garroteado era comisario de la FOPE y la verdad que recibió ni un buen derechazo y nada. Pero antes de eso es cierto, lo buscó Paraguayo Cubas. Pero antes de eso ya estaban viniendo agresiones en un sentido y en otro. Entonces, acá nomás la cuestión es la siguiente. La violencia genera violencia, en primer lugar. ¿La policía tiene la potestad de usar la fuerza? Sí, pero no indefinidamente y desproporcionalmente, sino tiene momentos. En el momento de la flagrancia, ahí. En el momento de detenerle a alguien, ahí. No es que después te detengo, te llevo una piecita y te comienzo a torturar. Eso es tortura, señores. Y eso es terrorismo de Estado. Y yo creo que la ciudadanía debe entender la diferencia entre una cosa y la otra. Porque si no, estamos tratando de justificar los métodos utilizados por eh, Stroessner para, como decían ellos, ablandarle a la ciudadanía. Y estamos justificando las torturas. Entonces, todo muy lindo mientras no nos toque a nosotros. Entonces, una persona que cometa un delito tiene derecho a un juicio justo, sí. Esa es la potestad del Estado. Esa es la seguridad que tiene que dar el Estado. Se le va a brindar un justo juicio por la ilegalidad, el hecho punible, el ilícito que hizo. Hasta ahí. Ahora, comenzar a agarrotear, comenzar a usar la violencia, comenzar a torturar, ese no es el camino. Ese no es el camino. No es el camino. ¿Por qué? Porque si no resulta que se instala y ya en forma chaplinesca, de hecho, todos fuimos partícipes en el tema de las redes ya en forma chaplinesca, porque resulta que le incendia el Partido Colorado, o le incendia el Partido Colorado, o sea, o Colorado Droga, etcétera. Y como dicen los colorados, no es la forma. Pero resulta que un policía o varios policías le garrotean a una persona detenida, esposada, reducida, y resulta que sí está bien. O sea, entonces parece que cuando es contra los colorados no es la forma, pero cuando es en contra de la oposición sí es la forma. Cuidado muchachos, cuidado señores, este tema del civismo es muy importante para el futuro de nuestro país, porque estamos ahí en el límite de muchas cosas que pueden ocurrir en nuestro país. Nosotros no podemos volver, no podemos retroceder, no podemos volver al pasado de lo que ya tenemos como experiencia de lo que fue la dictadura de Stroessner o lo que sea. Y no está bien ningún tipo de dictadura. Pudo haber sido Stroessner como Pirulito, como Menganito. Pero los paraguayos tenemos que ir consolidando lo poco que tenemos que ir consolidando el poco avance de la democracia, pero esos retrocesos no le van a beneficiar a nadie. Así nomás es. Eso es por un lado que quería aclarar de manera objetiva e imparcial. Ah, y sí, yo sé que las redes están muy copadas, evidentemente es normal, ¿verdad? O sea, resulta que los medios de comunicaciones cada vez están con menos credibilidad, entonces ahora toda la turba de troles y ese tipo de troles, personas eh, con nombre fantasía, inventadas, etcétera, están abundados, o sea, están totalmente copados el tema de las redes de ese tipo de personas hoy. Yo me imagino que más o menos no sé, fácilmente el 75% hoy de los que están en las redes y lastimosamente son troles. Y hay que hacer una pequeña diferenciación nomás ahí. Están los troles que evidentemente forma parte de una estrategia comunicacional o forma parte de estas asesorías comunicacionales que son simplemente ya mercenarios eh, que están a disposición del que más paga. Y están realmente las personas anónimas, que es cierto, yo reconozco y una vez me aclararon y acepto, hay personas anónimas, hay personas que es cierto, que están en algún estamento del Estado, que van a ser perseguidos por denunciar tal o cual situación, entonces sí se entiende. Pero realmente la mayor cantidad hoy que de los que circulan o de los cibernautas, y son troles lastimosamente, para mí lo ideal es que Twitter deje de dar de tener un doble discurso tipo como el que tuvieron con Donald Trump y realmente por lo menos depuren su cantidad de clientes o cibernautas, por ejemplo. Yo les aseguro que el más del 70% no existe.
Así nomás de sencillo es. Y sé que hay una cuestión comercial detrás, porque es demasiado fácil es decir o vender un producto y decir, no, tenemos una llegada de 2.000 millones. Mentira. O sea, si llegan a, no sé, a 100 millones o a 200 millones, así, gente real es mucho. Pero bueno, no fuimos por las ramas, pero un tema importante nomás. El tema del terrorismo de Estado y el tema de fogonear eso con el manejo de las redes sociales. ¿Por qué insisto en el tema de las redes sociales? Porque para mí es magnífico el tema de las redes sociales, pero es una herramienta y como toda herramienta puede ser usada para el bien o para el mal. Resulta que ante la falta de credibilidad de los medios, los mismos medios hoy son los que están incentivando, qué sé yo, las granjas de troles o los perfiles falsos o los bots o lo que sea. Entonces, sí tratan de dar una situación o una temperatura que no es realmente la que la ciudadanía está teniendo sobre los diferentes temas. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, y también un tema para mí que es nuestro talón de Aquiles. Nuestro talón de Aquiles es la corrupción y la impunidad. Y dentro de los dos, lo más gravoso es la impunidad, porque es nuestra tarea pendiente donde tendríamos que atacar para comenzar a combatir la corrupción. Mientras nosotros no ataquemos el tema de la impunidad, el crecimiento de la impunidad, la consolidación de la impunidad en nuestro país, nunca vamos a tratar de corregir la corrupción. Porque los vándalos, los bandidos, se sienten bien dentro de esa estructura perversa de la impunidad. Y ahí nomás quiero aclarar lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos que pasar un examen de Gafilat. Lo que todos nos observan desde afuera es nuestro sistema judicial PNI. O sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Judiciamiento de Magistrados. O sea, somos PNI, no somos un país serio. Entonces, eso fomenta y fortalece la impunidad y eso evidentemente hace que se consolide más la corrupción. Así nomás de sencillo es. Y hago toda esta introducción simplemente para mencionar un tema que tiene que ver otra vez con Gafilat y para que se den cuenta la desfachatez con la que algunos ya se presentan, desafiando incluso a todo el sistema de justicia. Resulta que Gafilat está ahí a punto de ver si entramos como país en la lista gris, en la negra, en la media gris o lo que sea. Y resulta que un tema tan delicado como el tema del lavado de dinero, que es justamente nuestro talón de Aquiles porque está concatenado con todo el sistema de gobierno de varios gobiernos anteriores. Y resulta que hoy en la bolsa de valores, tranquilamente, hoy es director Eduardo Campos. Eduardo Campos, que fue sindicada por la novia de Darío Messer, que fue el que le dio $600.000 para Darío Messer. Acá nunca se enteró de eso la fiscalía y quedó todo en una especie de paré. ¿Qué hicieron con Eduardo Campos? Lo reciclaron, lo sacaron de Banco Mambay, de Baza, etc. Pero ahora, como no pasó nada con la fiscalía, que es el principal pulmotor de la corrupción en nuestro país y de la impunidad en nuestro país, resulta que como no pasó nada, entonces, bueno, listo, ¿y dónde te podemos meter ahora? Y le metieron en la bolsa de valores. Y ahí en la bolsa de valores se manejan miles de millones de dólares de inversiones. Pero no está solo Eduardo Campos en la bolsa de valores. Está nada más y nada menos que con el papá de Santiago Peña, José María Peña, creo. Y hay una persona también, hay Manuel Peña Palacio, que me parece que el hermano, por lo menos tiene el mismo apellido que Santi Peña Palacio, que está como otra vez síndico suplente. O sea, parece un feudo montado, acosado, tomado por un grupo que está vinculado con cuestiones de corrupción. Y resulta que la fiscalía no toma conocimiento. La CEPRELAT, que le persigue a los que quieren cambiar $100, $150 o $500, pero este tipo de movimientos no ve ni dice nada. Carlos Arregui no decía nada de este tipo de cosas. Y resulta que al final después va a ser culpa de la ciudadanía o culpa del cliente de la casa de cambio, que resulta que no dio su justificación de los $100 de dónde quitó. Pero resulta que en la bolsa de valores, donde se mueven miles de millones de dólares, están personas tremendamente cuestionadas desde el punto de vista de la ética y de la moral.
Y no estamos hablando de portadas de diario nomás, estamos hablando de hechos reales. Eduardo Campos fue mencionado en el Brasil por la novia de Darío Messer y lo dijo taxativamente. Le entregó $600,000. Y otra vez abre un abanico de situaciones. ¿De dónde sacó Eduardo Campos los $600,000? ¿Dónde le entregó? Le estaba facilitando un prófugo de la justicia. O sea, hay una cantidad de variantes y de vértebras que genera ese tipo de situaciones. Pero de momento, para que no le afecte al banco, en su momento lo habían sacado. Como ahora quedó todo más o menos en el OPAREI, o como la fiscalía acá, Sandra Quiñones no se mueve, entonces vamos otra vez a dar un paso. Y vamos a ver qué otro negocio podemos hacer con la bolsa de valores. Y acuérdense que el tema de la bolsa de valores es donde pasó dinero sucio de Darío Messer. O sea, esto no es una película de Netflix, esto es real. O sea, pues yo levanté en estos días, ¿qué es el factor común entre Eduardo Campos, que estaba en BASA, ahora director de la Bolsa de Valores, el señor José María Peña, papá de Santi Peña, cuando él era ministro, estando inclusive como ministro de Hacienda Santi Peña, Darío Messer, que efectivamente pasó dinero por la Bolsa de Valores, compró bonos soberanos de la República del Paraguay en manos de una persona que hoy está condenada, no sé cuánto, 18 años o no sé cuánto le dieron. Y después nosotros queremos hacernos que vamos a hacer, que queremos pasar el examen de Gafilat. Entonces, estas son las cosas que atentan contra el buen tino, el buen sentido común de las personas. Y resulta que lo que hace Carlos Arrey es perseguir a los que hacen operaciones de $100 o $500 o lo que sea, y este tipo de cosas deja pasar. Pero hasta dónde vamos a querer tomarle por pelotudos a todo el mundo. No existe eso. Entonces, ¿qué nomás? A eso le estamos dando pie. Yo soy el primer crítico de que no estoy de acuerdo con la intervención en asuntos internos de otro país. Pero resulta que si nosotros no nos ponemos los pantalones largos, te va a venir como vino Estados Unidos y te va a decir, ¿sabes qué, papito? Este tipo para mí es altamente corrupto, yo no le voy a encontrar a mi país, que esto lo otro, que es una feroz estirada de oreja, pero no solamente para Ulises Quintana, sino para todo el sistema de justicia del Paraguay. Eso es lo que no estamos entendiendo. O sea, vamos a esperar que un país o varios países te comiencen a sacar tarjeta roja a los funcionarios corruptos de este país, para comenzar a darnos cuenta que estamos tratando con una estructura corrupta de hace años y que no estamos haciendo nada para cambiar. Para mí es una bofetada para todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia o para la Fiscal General del Estado recibir una nota del Departamento de Estado de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra o de donde sea, de España, y resulta que te dice fulano de tal es altamente delincuente, es altamente corrupto, y yo en mi país no le voy a dejar entrar. Y después, pero es que nosotros no estamos avanzando, nosotros no estamos dando muestras fehacientes de que queremos ser un país serio. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando como ciudadanía? Bueno, y un tema anecdótico, pero también quería mencionar, antes de ir con una conexión con nuestro invitado, porque leí, creo que hoy o ayer, el tema de la denuncia de Ignacio Pidal. La denuncia de Ignacio Pidal contra la sobrefacturación de insumos, hoy o en estos días se cumplen un año de su denuncia. Resulta que, ¿cuál es la moraleja nomás para los paraguayos? Porque de repente cuando nosotros comenzamos a denunciar actos de corrupción, te dicen, y bueno, denuncien, digan, con nombre y apellido, y después vayan a la fiscalía y hagan todo. Se hizo todo acá. Se hizo todo. Se hizo la denuncia, se mencionó nombres y apellidos, se hizo la denuncia penal,
Y resulta que los culpables hoy están libres, están en la calle. ¿Y qué pasó con el resto de la situación? Y nada, no pasó nada. Entonces yo sé que por un momento genera una especie de desazón en la ciudadanía. Decir, bueno, listo, ¿y para qué miércoles me meto en esta situación? Valió la pena todo lo que hice, todo lo que pasé, denunciar, etcétera. Ser un ciudadano, como ya instalaron los colorados, en forma, para hacer en forma las cosas. Sirvió que para algo hacer en forma, ya que tanto y le molesta la forma a los colorados. No, no es la forma. Hagan en forma, por favor. Esto es en forma, señores colorados. Esto es en forma, señores, gente de la justicia. ¿Qué pasó con esto? Nada. Nada no pasó. Todos están libres. Y estamos hablando de la punta del iceberg de uno de los sistemas de corrupción más grandes que tiene el país, que apunta directamente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y yo dije varias veces, los dos órganos más corruptos que tiene el país hoy es el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Que por eso, por supuesto, no entran. El día que algún fiscal con suficiente coraje decida entrar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ya le dije varias veces, y le va a meter en cana desde el primer director hasta el último. Porque hay todo tipo de fechorías y de corrupción. Pero parece que estamos ya hoy inmunizados y no estamos inmunizados, cada vez estamos peor. Ese es el punto. Y producto de la corrupción y de la impunidad, porque a veces parece que hasta suena medio retórica decir, no, la corrupción mata, como una cuestión etérea que nos es difícil que baje a tierra. Sin embargo, acá hay números. El tema del sistema de salud del país, camas de terapia intensiva. Y uno agarra, de hecho está en el tema de la estadística del Banco Mundial. Yo creo que es menos que lo que aparece ahí, pero no importa. Pongamos como ejemplo lo que dice. Estamos entre los últimos países del mundo en camas de terapia intensiva. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben lo que es para nuestro país ese tipo de situaciones? Eso es no ser patriota. Yo les comento nomás y les voy a simplemente leer para que les dé náusea. Igual que me dio a mí. Paraguay está entre los últimos países del mundo con el tema de camas de terapia intensiva por habitantes. ¿Quiénes están peor que nosotros? Simplemente para ver qué tan mal estamos nomás. Estamos entre los últimos países. ¿Quiénes están peor que nosotros? Angola, Liberia, República del Congo, Burundi, Bangladesh, Sudán, Yemen, Haití, Tanzania, Togo, Eritrea, Mozambique, Honduras, Pakistán, Benin, Chad, Sierra Leona. ¿Ustedes se imaginan Etiopía? Estamos al nivel de Etiopía. Estamos al nivel de Etiopía. Y tenemos todo para ser un país rico. Existe una tremenda disyuntiva y discriminación social en este país. Y económica, ¿verdad? Resulta que la mala distribución de la riqueza, porque uno ve de repente los números y pocha, la carne paraguaya, la soja paraguaya, heredera, damos alimentos para 70 millones de habitantes del mundo o más o lo que sea. Y resulta que, ¿y cómo andamos por casa? Tenemos el peor sistema de salud. Yo les cuento nomás para ponerle como ejemplo, porque acá simplemente quiero instalar una cuestión. No pasa por una cuestión ideológica. Fíjense que Paraguay es uno de los peores. Se fijaron a nivel de quiénes estamos. Cuba está muchísimo más arriba que nosotros. Paraguay está a 0,8. Cuba, para poner un ejemplo nomás, Cuba 5,3. Argentina, acá al lado, 5. Rusia, 7,1. Japón, 13.
Esa es nuestra realidad, señores. Entonces nosotros no podemos normalizar la corrupción y la impunidad en este país, porque si no vamos a ser un Estado fallido. Y este es el mejor termómetro. En 70 años no avanzamos absolutamente nada, ni en salud, ni en educación. Esa es una falencia tremenda. Y casualmente, salud y educación se usan como bastiones políticos o de politiqueros por la cantidad de funcionarios públicos que tienen, que ellos ven como votos cautivos para que se sigan posicionando cualquier pelafustán de cuarta onda tipo Nano Galaverna, que ahora vamos a tocar con nuestro invitado justamente el tema de su gran iniciativa, que hoy está preocupado por los profesionales de blanco y entonces quiere suspender las elecciones, porque hoy está preocupado. Pero resulta que cuando se fueron a eh, diputados, cuando se fueron justamente a evaluar la corrupción existente con los insumos que estaban viniendo sobrefacturados o de mala calidad, en el caso de hace un año con el tema del Ministerio de Salud, él los trató de payasos a todos. Entonces, pero en aquel momento no le interesó la salud, ahora le interesa la salud al señor Nano Galaverna. Y porque hay que ahorrar 30 millones. Y Nano, o el resto de los parlamentarios que de hecho votaron, pero votaron con B larga, o sea, echaron, deshicieron el tema de que se usen los fondos de Itaipú y de Yacenetá en el presupuesto general de gastos para transparentar su uso. Estamos hablando de más de 150 millones de dólares que tiene que ser usado por los paraguayos, no por la cofradía de los funcionarios supranacionales o funcionarios medio marcianos que se creen que son los de Itaipú y los de Yacyretá. Eso es del pueblo, señores, no es de ustedes. Bueno, vamos a nuestro invitado, si no no estamos. Y hay más y más temas que tocar. Hay muchos temas por tocar realmente. Vamos a ver. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? ¿Te puedo poner al aire? Dale. Buenas noches, estamos con el doctor Carlos María Juvetich. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a toda la audiencia y Doctor, para ustedes. muchas gracias, doctor. Doctor, para ir directamente al tema porque me dijiste que tenías poco tiempo. ¿Cuál es tu posición técnica, digamos, vos como entendido en la materia con relación? Porque primero empezó como una cuestión medio chismográfica, pero que va teniendo cada vez más forma, inclusive medio jurídica o legislativa. El tema de la suspensión de las elecciones municipales, ¿se puede hacer nomás tranquilamente? Bueno, la elección municipal se puede hacer a través de una resolución emanada del Tribunal Superior de Justicia Electoral o a través de una ley. Eso es lo que hay que ver, si es que realmente se presenta el proyecto de ley, si se da trámite favorable en el Parlamento y si el presidente de la República promulga la ley. Eso es lo que se tiene que definir. Nosotros como justicia electoral tenemos una posición muy clara. No estamos de acuerdo con la suspensión de las elecciones. Sobre todo no estamos de acuerdo en que se salte el periodo establecido para las municipalidades y que se queden en forma casi permanente las personas que fueron electas hace ya 6 años y que van a prolongar mucho más aún su mandato si se da esta ley. Ahora, doctor, acá se da justamente el tema de, bueno, listo, si ya se suspendió una vez, se puede volver a suspender. O sea, realmente eso que en algún momento se hizo por, no sé, desesperación de la primera ola de la pandemia, etcétera, ¿tiene un sustento legal o no? ¿O es inconstitucional? Porque realmente no se ponen de acuerdo, o sea, por lo menos... No, tiene sustento legal. En la propia ley dice que la justicia electoral puede proceder por una vez a la suspensión de las elecciones, a la postergación. Tiene sustento legal.
Pero con ese criterio, entonces las elecciones generales también pueden postergar la justicia electoral. Lo que ocurre es que con las elecciones generales, si se postergan, las autoridades que se encuentran en el Poder Ejecutivo deben entregar el mandato presidencial al presidente de la Corte Suprema de Justicia y no continuar, en ningún caso pueden continuar en su mandato. O sea, vamos a desgranar un poco por parte de ahí. Si es en las elecciones generales y digamos que, no sé, viene una hecatombe, una bomba nuclear o lo que sea, entonces se puede postergar, pero tendría que pasar a manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, no admiten la prolongación en ningún caso del mandato, cosa que no ocurre con la cuestión municipal. O sea, ¿es una laguna o realmente a propósito no se incluyó eso? ¿Cómo funciona? No, la verdad que no sabría decirte cuál es el motivo, pero así es. Ahora, porque el concepto que vos estás mencionando desde el punto de vista de las elecciones generales es lo más lógico. O sea, viene una hecatombe y bueno, listo, genial, lo podemos hacer las elecciones, pero no puede continuar el mismo que ya estaba, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que se dispone en ese caso. Pero en el caso de las municipales no está previsto eso. Okay. La quieren entregar. De hecho que es muy difícil porque hay muchas autoridades municipales, ¿verdad? Tendría que verse a quién se va a entregar. No sé, me imagino que lo lógico que pasa al presidente de la Junta Municipal o una cosa así. Pero... Bueno, pero también el presidente de la Junta Municipal tiene mandato vencido en este caso. Sí, ok. Doctor, el tema, segundo tema, el tema de las listas sábanas. Porque también es un tema que también se habló mucho en su momento, pero realmente a mí me confunde ya. ¿Cómo quedó realmente? Oye, ya estamos realmente en una especie de... Se abrieron ya las listas, no se abrieron. ¿Cómo quedó realmente eso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico, operativo? Bueno, las listas ya están abiertas. Ahora las listas, en realidad es una mala práctica decir listas abiertas, porque en realidad son listas cerradas y desbloqueadas. Eso significa que yo debo de votar dentro de un partido político, o sea, elegir un partido político, y dentro de ese partido político elegir a una persona como voto preferente. O sea, yo tengo la obligación de elegir a una persona para que me represente. Entonces ahí es donde ya la lista no está cerrada y bloqueada, respetándose el orden presentado por el partido, sino que dentro de ese partido, a los cargos que le corresponda por el porcentaje de votación, se tiene que otorgar a aquellos candidatos que más votos tuvieron en la parte preferencial, o sea, en el voto individual. Esa es la diferencia, ahí está el desbloqueo. O sea, pongamos por ejemplo algo más enredado. Pongamos por ejemplo en el caso de los parlamentarios, de los senadores. Sí. O sea, yo podía votar para el número 1 un colorado, para el número 2 un liberal, para el número 3 un... No, de puedo. ninguna manera. Okay. De ninguna manera. Vos podés votar a un partido. Okay. Y dentro de ese partido tenés que elegir a uno de los candidatos de ese partido. Por eso se dice que es cerrada, no es abierta. Si vos votás por un liberal, por un colorado, por otro partido, lo que sea, quiere decir que es una lista abierta. Ajá. Esta es cerrada. Dentro del partido tenés que votar. Y ahí hago mi prioridad, mi orden, mi preferencia. Una preferencia. Y lógicamente a través de eso queda determinado que los que más votos tengan son los que van a tener la preferencia de ingresar al Parlamento, a la Junta Municipal, a la Junta Departamental o donde sea. Ahora, doctor, desde el punto de vista operativo, ¿ya se tiene la logística de eso? Porque al final no sé cómo queda, aunque tenemos máquinas, compramos, alquilamos, vamos a alquilar, Alquilamos máquinas de votación, ya están en Paraguay, la mayoría de las máquinas ya están
En depósito, por otro lado, hay 3.500 máquinas distribuidas en todo el país para las capacitaciones de los ciudadanos, que ya se está realizando también en 256 distritos. Así que la máquina de votación ya es un hecho que se va a aplicar en las próximas elecciones. Otra pregunta, doctor. O sea, se alquilaron ahora, se hace la votación, no sé qué, noviembre, etcétera. Ahí se devuelven y para las elecciones generales van a venir otras máquinas, o esas mismas no ya dejamos un año. ¿Cómo funciona eso? No sabemos cuándo vamos a volver a alquilar o no. Eso dependerá de otra vez de un proceso de licitación, de todas esas cosas, ¿verdad? O sea, ahora el alquiler es... La licitación es exclusivamente para esta elección. Ok, las intendencias. Para la intendencia, exactamente. Otro tema, doctor, y que también es muy importante para la ciudadanía, porque parece a veces medio engorroso o es confuso. Porque se habla mucho, y yo creo que va a consolidar justamente la democracia, el hecho que cuanto más personas participen de las opciones políticas, eso es importante. Llámese a través de movimientos, llámese a través de partidos, llámese a través de concertaciones, etc. Ahora, ¿es realmente engorroso armar un movimiento, armar un partido, o cuáles son las diferencias que realmente existen al respecto? No es nada engorroso. El Paraguay es el país más permisivo de América para participar en las elecciones. Aquí se puede participar como movimiento político juntando firmas de proponentes que alcancen el 0,5% de los que votaron para ese cargo en la última elección. O sea, es una suma ínfima. Entonces, vos tenés todo el tiempo que quieras para juntar esa firma y te presentás como candidato ya. Entonces, a más de eso, podés tener otra vez la oportunidad de, si no estás en un partido, si estás en un movimiento político, podés armar concertaciones o alianzas, que son formas de participación conjunta de movimientos y partidos políticos. O sea, Paraguay es muy permisivo. En otros países de la región hay que formar partidos políticos para participar. Ok, justamente a eso iba. Yo recuerdo en el caso de las inscripciones para las municipales, en el caso del Partido Colorado, bueno, no sé cuántos movimientos se inscribieron. Genial, pero eso es movimiento dentro de un partido. Interno, esto es otra cosa. Eso es movimiento interno dentro del partido. Pero ahora estamos hablando de movimientos transitorios que se crean para una elección en particular. Ok. Y ahora, para que se consolide ese movimiento en un partido, es lo que tiene que participar en no sé cuántas elecciones y tener candidatos. No, participa de una elección y después puede solicitar su calidad de partido, ¿verdad? Pero para eso ya no es que tiene que tener proponentes, sino que ya tiene que tener afiliados. Porque esa es la diferencia. Los movimientos tienen solo proponentes que no pierden su afiliación anterior. Pero los partidos políticos, si va a formar un partido político, sí ya requiere de afiliados que quedan, digamos, deben quedar desvinculados de los anteriores partidos en los que estaban afiliados. Entiendo. Te hago dos preguntas finales entonces. ¿Y el tema de la figura de la concertación? Bueno, la concertación es una figura que se puede hacer entre partidos y movimientos políticos, no aquí la alianza. La alianza se puede hacer solo entre partidos. Sin embargo, la concertación puede también incluir a movimientos políticos. Y la concertación tiene otro concepto que la alianza. La alianza, pues, es un acuerdo donde cada uno ya se distribuye los cargos que va a ocupar y cada uno llama a elección interna de su partido para elegir a quienes van a ocupar los cargos que le correspondió en la distribución. En cambio, en la concertación se unifican los padrones de todos los partidos participantes
y se hace elecciones como si fuera un solo partido. Ahí se completan las figuras jurídicas que existen para participar políticamente: movimientos, partidos, concertaciones y alianzas. Movimiento, alianza, partido, movimiento, alianza o concertación. Okay. ¿Qué pasa, doctor, con las afiliaciones estas que de repente ocurren, que uno se entera que eso que está afiliado en un partido o en otro? ¿Eso no pasa nada, queda nomás ahí, o hay que realmente ir a desafiliarse o lo que sea? Bueno, eso depende de cada persona. Si la persona quiere desafiliarse, debe presentar una nota a su partido, ¿verdad? Solicitando ser dejado de lado en el padrón partidario por dos motivos: o porque nunca se quiso afiliar y le falsificaron la firma, o porque quiere renunciar al partido. En los dos casos, si el partido no le hace caso, puede acudir a la justicia electoral en un habeas data solicitando que el juez ordene al partido la exclusión de esa persona del padrón. Digamos que una persona se presenta por el Partido Liberal y quiere ser candidato, y digamos que fue, no sé, desatento y nunca se fue a ver si estaba afiliado al Partido Colorado. Pero eso, digo, no afecta, no afecta su calidad de candidato por el Partido Liberal el haber figurado como, o estar figurando, digamos, como candidato del Partido Colorado. A eso es lo que voy. No afecta, para nada. Ok. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Yo creo que es un tema interesante que tenemos que ir desarrollando, sobre todo para saber qué es lo que pasa con el tema de las elecciones municipales, ¿verdad? ¿Cómo no? Cuando guste, estamos a las órdenes. Y el otro tema que para mí es importante es que cuando más la gente pierda o se desinhiba, digamos, del tema de crear movimientos, partidos o concertaciones o alianzas, y la participación ciudadana sea más importante desde el punto de vista político, yo creo que la democracia se fortalece, ¿verdad? Claro, la democracia se fortalece con la participación. La facilidad de la participación es un proceso muy importante para la democracia. Pero siempre hay que aclarar nada más que mucha gente dice: no, los partidos son muy duros en Paraguay, no permiten participar. No, eso no es cierto. El Paraguay es el país más permisivo para que se pueda participar en las elecciones. Si uno no lo hace es porque no se preparó con tiempo o no quiso hacer el esfuerzo, pero las posibilidades están abiertas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por tu aclaración. Cuando guste, hasta luego. Abrazo. Bueno, así estuvimos con el doctor Carlos María Juvetich. La verdad que es muy interesante, sobre todo la última parte de la reflexión que hizo. Porque sí, ese es un tabú que mucha gente tiene instalado en el cerebro. Pero normalmente cuando uno habla dice: no, es complicado, no, que el Partido Colorado, que es cerrado, no, que el Partido Liberal también, y no sé qué. Pero realmente si existe facilidad de participación ciudadana. Acá realmente la democracia se va a fortalecer cuando más ciudadanos decidan meterse en la política. Así nomás sencillo es. Así nomás sencillo es. O si no, le vamos a seguir teniendo a los mismos personajes a los cuales les pasamos criticando. Pero resulta que se les pasa criticando, pero también la ciudadanía no va al siguiente paso. Uno, que no votamos bien. Y dos, que tampoco se da el siguiente paso de ir, bueno, listo, como alguien dijo una vez, o como realmente algunos políticos siempre desafían, y bueno, listo, venía a la arena política entonces. Y bien, yo creo que es importante que la ciudadanía vaya perdiendo el temor a esta burocracia, digamos, de papeleo, burocracia administrativa, de presentarse y ser opciones dentro de lo que es las elecciones municipales o generales o lo que sea, que es muy importante para mí. Bueno, vamos a otro llamado a ver si podemos entrar. Un momentito. Que este sí era más complicado porque está fuera del país.
quiero contactar con Alberto Villó, ex senador, porque está como veedor en las elecciones en Ecuador. Dos aspectos nomás con relación a eso. En primer lugar, que sí se puede votar. Ese tabú que estaban tratando de implementar o de instalar Nano Galaverna, de que están muy preocupados hoy por los profesionales de blanco, no existe y todos sabemos que es un blef. O sea, cuando tenían que apoyarle, no le apoyaron. Cuando resulta que tenían que preocuparse por los insumos, los medicamentos y las vacunas, no les importó. Por eso hoy tenemos el problema de el país, uno de los países con menor vacunación per cápita. Y al final, como siempre hacemos, y es que es muy estilo paraguayo, le trasladamos nuestro problema a los demás. Y hoy, cómo estamos trasladando nuestro problema a los demás? Y básicamente lo que las personas que está bien, que tienen poder adquisitivo, lo están haciendo. Se están yendo a vacunarse a Miami. Así nomás es sencillo. Pero es un mal presagio. O sea, cuando tenemos problemas, o le tiramos nuestro fardo a Argentina, o le tiramos nuestro fardo a Brasil, o le tiramos nuestro fardo a España, y ahora estamos tirando nuestro fardo a Estados Unidos. O sea, y eso está mal. O sea, como país. Por eso que después no tenemos capacidad de sentarnos a negociar con seriedad con ningún país. Y ahora tenemos el tema de la negociación esta de Itaipú en el 2023. Y no nos van a tomar en serio si nosotros mismos no nos comportamos como serios. Eso nomás. Y esto trasciende las fronteras. Ahí tenemos el caso particular de Nayib Bukele. O sea, no sé cuántas millones de vacunas ya tienen para su población. Simétricamente hablando, parecida a la de Paraguay. Y acá no. Nada. Y el presidente desaparecido. O sea, complicado eso. Un momentito. Quiero desarrollar otro tema. Vamos a intentar un rato. Bueno, lo que venía diciendo, o sea, importante, vamos a redondear la idea de Carlos María Juguetich. En el caso, ya que tanto los preocupa desde el punto de vista jurídico, sí se puede, para hacer la corta. Tienen los votos y a votazo limpio pueden conseguir, en el caso de las elecciones municipales, el planteamiento de Nano. Ahora, corresponde, y todos sabemos que no corresponde, y todos sabemos que es realmente un temor que tiene el Partido Colorado, que realmente la ciudadanía que está despertándose de a poco le dé realmente como corresponde el voto castigo, porque así nomás es. También una buena aclaración que si esto después quieren replicar a la cuestión de las elecciones generales, técnicamente se puede también postergar, pero ahí sí o sí Marito tiene que salir del medio. Y bueno, que también es un tema, una de cal y otra de arena con ese tema, porque realmente demasiado daño le hizo Marito a este país. Lastimosamente, de la mano de Horacio Cartes. Horacio Cartes ya venía 5 años jodiéndole a la ciudadanía y ahora también le sigue jodiendo dándole la mano a Marito. Entonces, cuando a mí me critican y me dicen que pobrecito, que no mezclemos los tantos, que el problema es Marito, que el desastre es Marito y no es Cartes, resulta que sí es Cartes, porque él le sigue sosteniendo. Entonces, es cuestión de no hacerse ñemotado uno más. Bueno, volviendo con el tema de las vacunaciones. Yo estuve mencionando el caso de nuestras estadísticas. Somos uno de los peores países con sistema sanitario del mundo. Esto no hay vuelta que dar y los números y las estadísticas están a la vista. No es como dijo alguna vez Cartes justamente que tenemos el mejor sistema del mundo, o como hace poco dijo también Marito, ¿verdad? Todo el mismo discurso. Parece que la misma asesora comunicacional le dice para que digan la cantidad de huevadas que realmente cada vez le convencen menos a la ciudadanía. Y simplemente para poner en perspectiva una cuestión. Estamos muchísimo peor, por ejemplo, nosotros que nos creemos de ultraderecha o no sé qué cosa y que somos una democracia del mundo, lo que sea, estamos muchísimo peor que Cuba. Estamos muchísimo peor que Argentina, que tanto nos gusta también criticarle. Estamos mucho peor que Rusia. Y por supuesto también de todos los colores. Y también en Japón, o sea, categóricamente. O sea, pero estamos años luz del sistema de salud. Eso es un tema para mencionar. ¿Por qué? Porque esto va concatenado con lo siguiente.
con dos temas que van concatenados. En primer lugar, ahora, con las pocas vacunas que tenemos, ya nos estamos atragantando. ¿Por qué nos estamos atragantando? Porque resulta que no tenemos un sistema de vacunación como corresponde. Porque no tenemos software. Se pagó 130 millones de dólares, o nos endeudamos 130 millones de dólares en el software del MITIC y compañía. Y resulta que no tenemos forma de establecer la logística para la vacunación de adultos mayores, no estamos hablando. Y cuando entremos en el resto de la población, yo estuve viendo y voy a ir levantando el caso de Argentina mismo. Tienen una aplicación, tienen una app. Vos entras ahí, vos das tus datos, esto, lo otro, y tenés que esperar el llamado o la notificación que ellos te hagan. Todo usando internet, todo sistematizado y con un orden que nos puede asombrar. O sea, somos muy ligeros de repente en nuestras apreciaciones políticas, o dejamos que de repente se nos unubile nuestras apreciaciones políticas. Pero resulta que al final lo que interesa es el resultado para la población. Y hoy los argentinos tienen una app. Tranquilo, esta es tu app, sabes cuándo te toca, dónde te toca, te avisan cuándo te corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Entonces acá la pregunta es, MITIC, ¿y qué pasó de los 130 millones de dólares? Eso es en primer lugar lo que tenemos que preguntarnos. Y lo segundo es lo siguiente, y que ya había dejado de entrever esta situación que se va a dar. Y justamente tiene relación con un posteo que vi del finado doctor David Insaurralde, donde él se quejaba, médico de primera línea, digamos, y resulta que el día que le tocó, al final no le tocó porque parece que alguien le sacó su lugar, etcétera, y al final al día siguiente ya le dio el COVID y al final terminó muriendo. Médico. ¿Qué está ocurriendo en otros países, tipo Argentina? Y está ocurriendo lo que tendría que ocurrir. Se están judicializando los casos. O sea, se le está demandando al Estado porque la gente está muriendo, porque no se está respetando el orden establecido como una práctica gubernamental. O sea, esto que está haciendo, por ejemplo, Marito, que dice, no, las pocas vacunas que vienen van a ser para los médicos de primera línea, y al final cualquier yaburú ahí termina vacunándose. Eso está mal. Y lo que perdió este señor David Insaurralde, perdió su vida porque resulta que no le vacunaron siendo de primera línea, porque resulta que vino algún, como alguien dijo mal, pero en la realidad, vino alguna chola de algún político y se vacunó en lugar de él. Y el Estado tiene que ser responsable. Y van a comenzar a haber muchas judicializaciones al respecto, no solamente por el tema hoy de las camas, sino a posteriori. O sea, porque esto es negligencia del gobierno, del Estado, que al final termina siendo una negligencia nuestra, señores, porque nosotros terminamos votándoles a estos badulaques. Entonces, este es un despertate para la ciudadanía lo que está pasando. Duele decirlo, ¿verdad? Pero, no sé, o sea, en el fondo es bueno que haya ocurrido esto, para que nos demos cuenta el nivel corrupto de nuestros gobernantes y que realmente les interesamos tres cominos. Porque al señor Nano Galaverna le interesan los personales blancos, pero nunca apoyó nada que tenga que ver con ellos. Y resulta que seguimos siendo el peor país en sistema de salud, uno de los peores países en sistema de salud del mundo. Salud y educación estamos aplazados, pero lejos. Bueno, y en el caso particular de salud, bueno, ahí tenemos el tema de que los dos ministerios que siempre fueron feudos desde el punto de vista político por la cantidad de efecto multiplicador que tienen, por la cantidad de empleados públicos que conllevan, siempre fueron salud y educación. Así nomás sencillo, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Acá realmente lo llamativo es, resulta que en el caso particular, todo muy bien si se quiere mejorar el sistema de salud, el sistema de educación del país. Ahora,
habría que analizar profundamente si este cambio que se hizo de ministro en su momento obedece realmente a una cuestión de harta preocupación educativa de la ciudadanía, o realmente fue simplemente una jugada política para volver, valga la redundancia, a politizar el Ministerio de Educación, porque son muchísima gente la que están ahí. Y si realmente se le comienza a dar la oportunidad al ciudadano de que entre por sus méritos y que entre por concurso, va a votar a conciencia. O sea, si vamos a seguir metiendo simplemente nuestros afiliados, nuestros adeptos, lo que sea, y esto va a seguir jodiendo, porque resulta que, y que también es un cálculo que se hizo en su momento, nosotros queremos depurar hoy nuestro sistema de empleados públicos, y resulta que en lugar de estar echando a todos, que nos va a salir un dineral, resulta que ya están luego caducando, o sea, ya están venciendo sus plazos, hay muchos que ya tienen que ir a jubilación, que es una tremenda y buena oportunidad para cambiar nuestro sistema del manejo del funcionariado público. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que los nuevos funcionarios públicos vayan entrando exclusivamente en función de concurso y en función de mérito. Yo ya estoy de acuerdo, ya compré la idea en su momento cuando me dijeron, porque yo también quería, no, echarlo a todos y no sé qué cosa, bueno, listo, va a ser caro, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, en X tiempo, no sé, en 5 años, no sé cuántos empleados públicos ya van a jubilación. En 10 años, no sé cuánto, en 15, no sé qué. O sea, nosotros en 10 años a reventar podemos dar un vuelco total en la calidad de nuestro funcionariado público. Pero va a depender de que hagamos las cosas en serio. O si no, de vuelta, todo esto que ahora están queriendo meter de vuelta en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud, se nos van a quedar otros 30 años. Y vamos a seguir condenados al prebendarismo y a la politiquería. O sea, este es el momento de asumir con patriotismo nuestro rol de ciudadanos y el rol de autoridades o electas o de funcionarios públicos, etcétera. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra manera de enfocar eh, nuestra visión como país, pero va a depender de nosotros. Estamos realmente ante un gran desafío. Podemos cambiar en los próximos 10 años a reventar la visión del funcionariado público y que realmente exista mucho patriotismo y que realmente exista mucha meritocracia de por medio y no seguir teniendo cupos de poder simplemente a urrero, urrera, herea que están ahí calentando una silla, no atienden bien, no saben qué hacer y hay una superpoblación de funcionarios públicos. Entonces, hoy estamos ante esta situación y nada, acá el tema es tenemos que ir saliéndonos y zafándonos de los nanos galavernos. O sea, Calé, su papá, ya hizo mucho daño a este país. Y yo levanté hace poco, yo sé que meto el dedo en la llaga, pero simplemente quiero hacer una comparación. O sea, y lo expuse, y no tengo problema en volver a decirlo. O sea, Stroessner realmente, muchas cosas se le puede criticar, pero también algunas cosas hay que tener en cuenta que él evaluaba realmente. Y realmente en el caso particular de Calega Laverna, el tipo vio que iba a ser un mal para el país. Y realmente terminó siendo un mal para el país Calé. Y ahora viene su hijo Nano, más toda su parentela que están desperdigados por toda la estructura del Estado. Eso, y tenemos que revertir esa situación. Así nomás de sencillo es. Pero va a depender de nosotros, con nuestro voto. Esa es la manera más pacífica de que esto cambie. O si no, es cuestión de leer los libros de historia. Cómo realmente ocurren los cambios traumáticos. Así nomás es. Y bueno, nosotros lastimosamente tenemos que ir culminando nuestro programa. Lastimosamente no pudimos comunicarnos, intentar una última vez. No pudimos comunicarnos con Richón, que realmente es interesante porque está haciendo la cobertura de las elecciones en Ecuador. Creo que en 1 o 2 horas por lo menos tendría ya que vislumbrarse algún ganador desde el punto de vista oficioso por lo menos. Bueno, estamos. Un último ejemplo nomás y ya corto. Y termino con esto. Desde el punto de vista del patriotismo, digo.
Hoy estamos teniendo problemas en lo que tiene que ver con medicamentos, vacunas, camas, unidad de terapia intensiva y oxígeno. Y en estos días justamente le escuché a Pedro Ferreira. En su momento cuando él fue presidente de IPS, ellos hicieron su planta de oxígeno. Ahorraron de 20 a 30 millones de dólares. Moraleja, cuando se quiere se puede. Lo que nos falta, señores, compatriotas, es patriotismo. Y eso sí es un deber que cada uno de nosotros a conciencia tenemos que hacer nuestra mea culpa. Estos delincuentes y estos badulaques hoy están sentados donde están por nuestra culpa. Pero también está en nuestras manos revertir esa situación. Bueno, nosotros regresamos el próximo jueves, este jueves, a las 20 horas en nuestro programa de Artículo 26. Ya saben que pueden ver en diferido nuestro programa a través de Facebook, YouTube, Twitter y a través de nuestro canal digital hugoportillo.com. Buenas noches, muchas gracias.